Porque tenía fallos en el internet, profe, perdón. Bueno, listo. Sí, porque había hablado con tu mamá, te dejé entrar y si no, no te hubiera dejado entrar. Bueno, entonces vamos a dar las clases de oraciones. Las oraciones nosotros las podemos dividir, por decir de alguna forma, dependiendo de la actitud del hablante, es decir, lo que necesita el hablante, o dependiendo del número de verbos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo así? Cuando el hablante tiene cuando el emisor tiene alguna intención, dependiendo de esa intención, se clasifican las oraciones, es decir, lo que yo voy a decir. Bueno, todos sabemos que una oración es un conjunto de palabras que que juntas expresan un sentido o nos dan a conocer algo, ¿listo? Entonces, esas oraciones, las que son según la actitud del hablante, se pueden dividir en enunciativas, y esas enunciativas básicamente es cuando nosotros queremos expresar algo, bien sea de forma negativa o de forma afirmativa. ¿Listo? Eso es una oración enunciativa. Entonces, si yo digo, por ejemplo, lo que acabo de decir ahorita, por favor, prendan las cámaras. ¿Listo? Eso es una oración enunciativa. ¿Listo? También les puedo decir, por favor, hoy no vamos a tomar descanso. ¿Listo? O hoy no tomemos descanso. Esto es una oración enunciativa negativa. ¿Listo? Luego encontramos las oraciones dubitativas, que son las que expresan duda. ¿Será que voy a pasar la evaluación bimestral? ¿Será que si no lavo la loza mi mamá me regaña? ¿Listo? Que expresan duda. Tal vez, si me como todo, me gaste en helado. ¿Listo? O sea, todo lo que expresa duda son oraciones dubitativas. Las oraciones desiderativas u optativas, entonces estas se llaman así, de cualquiera de las dos formas. Entonces, si yo le digo oración optativa, usted sabe que lo que yo le quiero hacer referencia es una oración desiderativa. El año pasado, cuando las vimos solo como desiderativas. ¿Listo? Estas son aquellas que expresan deseo, y es cuando yo expreso algo que quiero. Entonces, yo digo, me gustaría que todos pasaran lengua castellana. Es un deseo, es algo que yo quiero que pase. Quisiera comprarme un carro. ¿Listo? Entonces, todo lo que expresa un deseo son desiderativas u optativas. Luego, entonces, encontramos las oraciones exhortativas e imperativas. Son las mismas, pero también reciben dos nombres. Entonces, en estas, básicamente, es donde se expresa o donde el emisor expresa una orden. Es decir, que yo quiero de emisor que la otra persona, o sea, el receptor, haga algo. Entonces, si yo le digo, por ejemplo, David, prende el micrófono. ¿Yo qué espero? Pues que David prenda el micrófono. ¿Listo? Entonces, esa sería una oración exhortativa imperativa. Si yo le digo a alguien, vaya y cierre la puerta, alcánceme las llaves. Cuando yo doy una orden, eso es una oración exhortativa imperativa. ¿Listo? Las oraciones exclamativas básicamente expresan sentimientos y siempre debe ir los signos de admiración. Siempre. O sea, no podemos encontrar una oración exclamativa que no tenga signos de admiración, no existe. ¿Listo? Entonces, expresan sentimientos y siempre deben ir los signos de admiración. ¿Listo? Al igual que la interrogativa. La interrogativa, ¿cuál es o sea, qué espera el hablante o el emisor cuando hace una oración interrogativa? Pues pedir información, conocer algo. Ahorita yo le dije, Owen, ¿por qué hasta ahora entraste a la clase? ¿O por qué entraste tarde a la clase? ¿Yo qué espero con esta oración interrogativa? Pues obtener información de por qué él hasta ahora entró. ¿Listo? Y siempre debe llevar los signos de interrogación. Siempre. O sea, no hay chance. No hay oración interrogativa que no tenga signos de interrogación. No hay. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Todos recordaron? Esto ya lo habíamos visto el año pasado. ¿Sí? Entonces, si de pronto usted no se acordaba muy bien, aquí les hice como un repasito. Igual, ahorita ya les comparto todo el material en la plataforma. Listo. Entonces, estas oraciones son según lo que quiere el hablante o el emisor. Y estas que ya entonces empiezan a ser un poquitico más complejas, es cuando existen las clases de oraciones según el verbo. ¿Cómo así que según el verbo? Entonces, si en una oración aparece un solo verbo o una sola acción, es una oración simple. Miremos el ejemplo. Ana trajo frutas para todos.
La única acción que se está realizando en esta oración es traer. ¿Listo? Pues está conjugado y por eso el verbo es trajo, pero el verbo es traer. ¿Listo? Es la única. Ahora, veamos acá. Cuando las oraciones tienen dos o más acciones, son oraciones compuestas. Entonces, yo les puse el ejemplo enlazado a la oración simple que estaba. Ana trajo frutas para todos y Samuel las repartió. Entonces, acá encontramos una oración que es Ana trajo frutas para todos. Esa sería la primera oración simple. Samuel las repartió, la segunda oración simple. ¿Por qué? Porque cada una tiene una acción independiente. Traer y repartir. Dos acciones, dos verbos diferentes. ¿Listo? Por eso es compuesta. Listo. Estas oraciones compuestas tienen o se dividen en tres. Aquí están los enlaces. 1, 2 y 3. Se dividen en tres. ¿Cuáles son? Las compuestas se dividen en coordinadas, en yuxtapuestas y en subordinadas. ¿Listo? Las oraciones coordinadas son aquellas que tienen dos oraciones simples y el elemento que las une se llama conjunción o nexo. Entonces, este es un ejemplo, el que está acá es un ejemplo de una oración coordinada. ¿Por qué? Porque encontramos dos oraciones. Ana trajo frutas para todos, Samuel las repartió y el elemento que los une es la palabra y o la conjunción y. ¿Qué otras conjunciones hay? O, u, además, pero, aunque, es decir, o sea, y hay muchas más. ¿Listo? Aquí les pongo solo algunos ejemplos. ¿Listos? Entonces, espero que quede claro, chicos, y es como en lo que les voy a hacer énfasis bastante. Espero que quede claro que una oración compuesta, como su nombre lo indica, está compuesta por dos. ¿Listo? Por dos oraciones. Y que dependiendo del elemento que lo una, que una esas dos oraciones, va a ser o coordinada o yuxtapuesta o subordinada. ¿Listo? Dependiendo de ese elemento que una las dos oraciones. Por ejemplo, venga, no voy a tener un momento, porque ahorita me pasó con, bueno, este es como mi tablero, ¿no? Esto no es lo que les voy a explicar, lo que les voy a explicar es otra cosa, acá. Si, por ejemplo, yo digo en esta oración, que una niña ahorita hizo el ejemplo, María e Isabel toman onces. ¿Ustedes creen que esto es una oración compuesta o simple? Es simple, porque solo tiene una acción. Es simple, gracias Sara. Entonces, el hecho de que aquí esté la conjunción E, mírenla acá, aquí está la conjunción E, ¿cierto? Porque si nosotros vamos acá, acá nos dicen que E es una conjunción, mírenla acá, acá aparece la E, o sea que es una conjunción. Pero ustedes tienen que tener claro, y no significa que porque aquí aparece la E, entonces ya es una oración compuesta coordinada, no. Aquí solamente hay una acción, es decir, que eso es una oración simple. ¿Listo? ¿Me entendieron lo que les quería explicar? Bueno, espero que sí. Listo. Bueno, miremos que de pronto aquí alguien tiene alguna pregunta. Sara chiflada. Entonces, en las oraciones coordinadas, ya, entonces dijimos que son dos oraciones simples y el elemento que los une o el nexo es una conjunción. ¿Listos? Hasta ahí las primeras. Ahora, luego siguen las oraciones yuxtapuestas. ¿Listo? Entonces dicen que las oraciones yuxtapuestas, entonces igual, tienen dos oraciones, pero el elemento que une las dos oraciones va a ser siempre un signo de puntuación. ¿Cómo así? Entonces, ya no va una conjunción, sino irá un signo de puntuación. Entonces, ahí sí podemos ver el ejemplo que yo he puesto acá. Anoche cocinamos pasta, sería la primera oración, porque cocinar sería la primera acción. Esta mañana lavé y barrí la cocina. Entonces, acá tenemos otra acción que es lavar y barrer. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos dos oraciones simples. ¿Qué las divide? Esto, la coma.
¿Listo? Esto es lo que divide las dos oraciones simples. Razón por la cual es una oración. ¡Jack! Se chifló ahora sí de verdad. Entonces, como el elemento que está uniendo las dos oraciones es esta coma de acá y no una conjunción, entonces esta oración sería yuxtapuesta. ¿Listos? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Bueno, aquí hay algo que hay que aclarar, y es que usted tiene que saber ya, en este punto, qué es una conjunción, tiene que saber cuáles son los signos de puntuación y cuándo se utilizan, es decir, yo cuando pongo una coma, perdón, cuando pongo un punto y coma, cuando debo poner un punto seguido, cuando debo poner los paréntesis, los puntos suspensivos, ¿listo? Entonces, esto ya todo lo tenemos que saber para poder entender esto de acá. ¿Listo? Si usted todavía no sabe bien qué es una conjunción, igual, ahorita cuando vayamos al aplicativo, entonces las buscan y las hacen. ¡Ay, Jack! Listo. Y el otro tipo de oraciones que serían, entonces tenemos compuestas coordinadas, tenemos compuestas yuxtapuestas y tenemos compuestas subordinadas. ¿Listo? Entonces, lo primero que tenemos que entender es que acá dice dos proposiciones, no preposiciones, proposiciones. Proposiciones es lo mismo que oraciones, ¿listo? Entonces nos dicen que es cuando hay dos oraciones simples que están unidas mediante un nexo, que la mayoría de las veces ese nexo es que en las subordinadas, ¿listo? La mayoría de las veces el nexo que se utiliza es que. Y que la primera oración o la segunda oración, cualquiera, tiene que ser como la oración principal. ¿Listo? Porque la otra oración va a tener la función de depender de la oración principal. ¿Listo? ¿Cómo así? ¿Qué es subordinar? ¿Listo? Entonces yo les pongo el ejemplo con ustedes. Ustedes están subordinados a lo que sus papás deciden. ¿Sí? O sea, no es, por ejemplo, que Sara hoy se levante y diga, me quiero ir a vivir a Cartagena. Y sus papás digan, bueno, sí, vámonos. No, no, no. Pero en cambio, si su papá se levanta un día y dice, me salió trabajo en Cartagena, nos vamos, pues a usted que le toca coger sus cositas y irse con su papá. Porque están subordinados a sus papás. ¿Listo? Como que ustedes dependen de ellos. Entonces, eso pasa con estas oraciones subordinadas. Hay una oración que es principal, no siempre va a ser la primera, puede ser la segunda oración. ¿Listo? Y la otra, para que tenga sentido o para que pueda tener sí, sentido es la palabra, pues tiene que depender de la primera. ¿Listo? Esperen, ya, acá. ¿Cómo así? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, la oración, el computador está fallando. ¿Listo? El computador está fallando. Esta oración sería la principal. ¿Listo? Porque yo acá voy a poner siempre demora emprender. ¿Listo? Si yo tengo la oración siempre se demora emprender, esa oración por sí solita, o sea, esta oración solita, no tiene ningún significado. O sea, siempre se demora emprender, depende de la primera oración, que sería el computador está fallando. Mientras que si yo digo el computador está fallando, pues ya ahí la oración se entiende por sí solita. O sea, esta oración, el computador está fallando, no necesita de otra para tener sentido. Mientras que si yo estoy hablando, yo llamo a Sara y le digo, hola Sara, siempre se demora en prender. Entonces Sara va a decir, ¿pero qué? ¿De qué me está hablando? ¿Cierto? Entonces, esta segunda oración sería la oración subordinada. Es decir, que esta oración necesita o depende de la primera oración, que sería el computador está fallando. ¿Listo? Con eso les quería explicar que era una oración subordinada. ¿Listo? Como que una necesita de la otra. O sea, siempre va a haber una principal y una subordinada. Listo. Ahora sí, vamos a ver entonces cuáles son las clases de oraciones subordinadas. Porque encontramos compuesta coordinada, compuesta yuxtapuesta y compuesta subordinada, y pueden ser de tres tipos. La subordinada puede ser o sustantiva, o adjetiva, o adverbial.
lo mismo que les dije hace un segundo. Si usted no sabe qué es una conjunción, si usted no sabe, bueno, si usted no sabe qué es un signo de puntuación y para qué sirve, aquí pasa lo mismo. Si usted no sabe qué es un sustantivo, un adjetivo y un adverbio, le va a quedar esto muy difícil de comprender. ¿Listo? Entonces, ya sabemos que son dos oraciones. Ya sabemos que la mayoría de las veces la conjunción o el nexo va a ser la palabrita que. ¿Listo? Entonces, las sustantivas nos dicen que son esas oraciones compuestas, subordinadas, que en sus proposiciones u oraciones se pueden sustituir por una persona, un animal, un objeto o un lugar. ¿Listo? Porque cuando nosotros hablamos de un sustantivo, decimos que puede ser una persona, animal, objeto, lugar. ¿Listo? Sentimiento incluso. Entonces, tenemos aquí la oración. Desayunemos temprano. Ay, esperen un acento acá. Listo. Desayunemos temprano. Sería la primera oración. Para que alcancemos a llegar a la cita. Entonces, aquí la pregunta sería, ¿qué sustantivo yo puedo sustituir? Miren, acá está la palabra sustituir, para poner algún sustantivo en esta parte en donde está el nexo. Así yo les digo, quiten el nexo, o más bien agréguenle un sustantivo después del nexo para que la oración se entienda. ¿Ustedes qué sustantivo creen que debe ir ahí? Desayunemos temprano para que un sustantivo alcancemos a llegar a la cita. ¿Qué sustantivo ustedes creen que debe ir ahí? ¿Nosotros? Muy bien. Para que nosotros alcancemos a llegar a la cita. ¿Listo? Entonces, eso es lo que nos dicen las oraciones sustantivas, que básicamente, mire, son aquellas proposiciones que se pueden sustituir por un sustantivo. Nosotros es un sustantivo. María, Pedro, el perro, el gato, ¿listo? Todos esos son sustantivos. ¿Listo? Entonces, aquí en esta oración ya podemos evidenciar cómo podemos sustituir al sustantivo por el nexo. ¿Listo? Y aquí el nexo sería ¿para qué? ¿Listos? Bien. Vamos a seguir ahora con las adjetivas. ¿Y qué es un adjetivo? Es un modificador del sustantivo, es decir, una cualidad, una característica. Entonces acá nos dicen, bueno, que las adjetivas se denominan así porque desempeñan la función propia de los adjetivos, que es modificar a un sustantivo. En la oración, el libro que me compré ayer es de John Grisham. ¿Qué adjetivo ustedes creen que le podemos agregar al sustantivo de esa oración y que siga teniendo sentido? Bueno, la primera pregunta sería, ¿cuál es el sustantivo? ¿Alguno diga cuál es el sustantivo? El libro. Ajá, listo. Acá el sustantivo es el libro. Ahora, ¿por cuál adjetivo podemos reemplazar o sustituir el nexo que aparece acá? O sea, ¿qué adjetivo podemos poner ahí que tenga sentido? ¿El libro qué? ¿Antiguo? El libro antiguo, el libro usado, el libro nuevo, ¿listo? Y todos son adjetivos, ¿cierto? Entonces yo puedo decir aquí, el libro nuevo que me compré ayer es de John Grisham. El libro viejo, el libro usado, ¿listo? Entonces acá nos dicen que en estas oraciones, en las adjetivas, básicamente lo que yo hago es sustituir o agregarle un adjetivo antes de que me aparezca el nexo. El nexo aquí es ¿qué? ¿Listos? Y por último, entonces encontramos las oraciones compuestas subordinadas adverbiales. Entonces, aquí en las adverbiales es en donde básicamente pues vamos a encontrar un adverbio, bien sea de modo, cantidad, tiempo, lugar, ¿listo? Y que eso lo que va a hacer es modificar la oración principal. Entonces, ayer comimos donde yo nací. Las oraciones son, ayer comimos, y la otra oración es, yo nací. ¿Listo? Y el adverbio que se va a implementar o que se va a incrustar entre estas dos oraciones es el adverbio donde.
que sería un adverbio de lugar. ¿Listos? Bueno, preguntas. ¿Qué no entendieron? Los escucho, mis amores. Profe, ¿en las compuestas sustantivas se reemplaza o se le agrega? ¿O se puede agregar y...? Se puede sustituir. Ahí la palabrita que utilizan es sustituir. Entonces, cuando nos dicen las sustantivas son aquellas proposiciones que se pueden sustituir por una persona, un animal, una cosa. ¿Listo? ¿Y solo sustituir o también se puede agregar? Pues digamos que lo que tú haces al sustituir es como agregarlo, o sea, ponerlo. ¿Sí me entiendes? Digamos que es como, ahorita la mejor explicación que pude darles fue como imaginar qué palabra tú podrías poner ahí. A ver si así de pronto me comprenden mejor la idea. Esto es como imaginar qué palabra tú puedes incrustar ahí que sea un sustantivo. En el caso de los adjetivos, pues que sea un adjetivo y que obviamente tenga sentido con la oración que yo estoy haciendo. ¿Listo? Y en el caso de los adverbios, entonces ahí lo que hacemos es mirar la palabrita y decimos que eso es un adverbio o de modo, o de lugar, o de cantidad. ¿Listo? Esto de lo de los adverbios es muy similar a cuando el año pasado nosotros vimos los complementos circunstanciales. ¿Se acuerdan que en las oraciones cuando vimos los complementos circunstanciales decíamos que en la oración encontrábamos respuesta a cómo, dónde, con quién, cuándo, por qué, para qué? ¿Se acuerdan? Más o menos podemos decir que los adjetivos, perdón, las oraciones compuestas subordinadas por adverbios nos responden eso, qué, cómo, cuándo. Entonces cuando nosotros decimos Natalia corre rápidamente, ese rápidamente me está respondiendo a la pregunta ¿cómo corre Natalia? ¿Listo? Entonces digamos que esto es algo que nos sirve o les sirve a ustedes como para que lo relacionen, que es más fácil de comprender así. ¿Listo? ¿Qué otra pregunta tienen, chicos? Yo siempre he creído que es más sencillo cuando vamos haciendo los ejercicios, o sea, en la práctica es más fácil y ustedes pueden ir como comprendiendo mejor. Pero si tienen más preguntas, los escucho. A ver, los oigo. Lo que sea, pregúntenme lo que sea, lo que no les haya quedado claro, lo que necesiten. Profe, es que cuando tú estabas explicando el segundo tipo de oraciones, ¿bien podrías repetir la explicación? ¿Las cuales, mi amor? No te entendí muy bien. Es que no sé cómo se llaman. ¿Las coordinadas, Dana? Las segundas. ¿Las yuxtapuestas? No, las otras. ¿Las yuxtapuestas? Esas. ¿Esas? Claro que sí, Dana. Sí, profe. Sí, listo. Bueno, espérate, entonces les comparto para que ustedes puedan ver y les explico sobre eso. Listo, entonces acá tenemos que las oraciones yuxtapuestas, entonces son dos oraciones simples, porque ya dijimos que todas las oraciones compuestas, o sea, las coordinadas, las yuxtapuestas y las subordinadas, tienen que tener dos oraciones simples, ¿listo? O sea, tienen que tener dos acciones. Y que el elemento que los une es el que nos va a determinar de qué tipo es, ¿listo? Si el elemento que los une es una conjunción, como en este caso, que acá está la conjunción y, pues será una coordinada. Pero si el elemento que une las dos oraciones simples es un signo de puntuación, entonces será una yuxtapuesta. ¿Listo? Entonces, mira, acá, entonces acá encontramos, anoche cocinamos pasta, cocinar sería el primer verbo de la primera oración, esta mañana lavé y barré la cocina, lavar y barrer, los otros verbos de la segunda oración. El elemento que los une acá
es un signo de puntuación, razón por la cual es yuxtapuesta. Si yo aquí, por ejemplo, hubiera escrito, anoche cocinamos pasta, es que lo que pasa, no, es que ahí va una coma, o sea, aquí va una coma en este caso, porque mira, acá hay una conjunción. Entonces, por eso, para separar las dos oraciones, acá no puede ir un y, porque no suena bien la oración. Anoche cocinamos pasta y esta mañana lavé y barrí la cocina. Entonces, como no suena bien, yo lo que hago es poner la coma. ¿Listo? Entonces, cuando yo pongo la coma, o el punto seguido, o los dos puntos, o el punto y coma, o los puntos suspensivos, yo sé que esa oración es yuxtapuesta. ¿Listo? ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Piensen ahí tranquilos. Mientras que Profe, ¿tú nos puedes dar un ejemplo de las oraciones subordinadas de adjetivos? ¿Cómo se sustituye? Como el sustituiría. ¿Se sustituiría? Bueno, Claro sí. que sí. El adjetivo. Es que no entendí bien. Listo, no te O sea, un preocupes. ejemplo. ¿Otro diferente al del libro? ¿O te puedo explicar con el del libro? Como quieras, profe. Bueno, miremos acá. Listo. Entonces, mira, en las adjetivas, lo que vamos primero, o sea, lo primero que tenemos que hacer es buscar cuál es el sustantivo de la oración. ¿Listo? Entonces, aquí, ahorita se me olvidó decirle a Arias, pero estaba bien lo que Arias dijo. O sea, aquí hay dos sustantivos. El libro era el primer sustantivo de la primera oración. Y cuando yo digo, cuando yo utilizo el me, implícitamente sabemos que hay otro sustantivo que sería yo. ¿Listo? Era para aclararle eso a Arias ahorita que me estaba diciendo y si estaba bien. Entonces, el sustantivo que nosotros tenemos acá es el libro. Como aquí ya aparece el que el que sería el elemento, el nexo o la conjunción que me va a introducir, que es una oración subordinada, entonces acá lo que me dicen es que yo debo poner un adjetivo. Entonces, ¿me sirve cuál? Pues cualquier adjetivo que yo le quiera poner aquí al libro. ¿Listo? Entonces, si yo, por ejemplo, digo, el libro nuevo que me compré ayer es de John Grisham. El libro de segunda que me compré ayer es de John Grisham. El libro roto que me compré ayer es de John Grisham. ¿Sí? O sea, aquí yo puedo poner al pie del sustantivo, yo puedo introducir cualquier adjetivo, desde que tenga sentido, ¿no? ¿Listo? Listo. Más preguntas, chicos. No, no hay más. Bueno, entonces, vamos a hacer algo. ¿Cuánto queda de clase? Esperen, miro. 3 minutos. Dejen abierta plataforma, que les estoy adjuntando las diapositivas y les voy a adjuntar también un aplicativo. ¿Listo? Tómense los 10 minutos y nos encontramos a las 11:10. ¿Listo? A las 11:10 se conectan, súper puntuales. Les estoy regalando 2 minutos, que es lo que queda para que se cierre. ¿Listo? Entonces, muy puntuales, a las 11:10, todos conectaditos para empezar a hacer el aplicativo. ¿Listo? Porque yo me conecto y voy a empezar a explicar el aplicativo. Entonces, no se pueden perder la explicación, porque pues no van a comprender cómo hacerlo. ¿Listo? Entonces, descansen estos 10 minutos y se conectan a las 11:10. ¿Listo? Chao. Chao.